sorprendernos de que haya gente aplaudiendo la motosierra. Es cierto, cuando uno ve la parodia de Nahuel Prado y Gustavo Garavito, piensa, sí, llegamos a un nivel de desquicio alarmante. Sí, hay gente capaz de aplaudir su propia desgracia, anunciada explícitamente enfrente de sí. Yo prefiero extremar el ejercicio democrático y preguntarme por qué. ¿Por qué alguien puede festejar la motosierra y gritarle vivas en una manifestación como la de ayer? Que fue grande, no fue tan multitudinaria como quisiera el oficialismo, pero que fue, sin lugar a dudas, una manifestación popular. Voy a pasar por una serie de gráficos rápidamente para tratar de entender epocalmente cómo pudimos haber llegado acá. Para después sí pasar a lo que a vos te importa, que yo ya sé, son los anuncios de mañana y cómo pueden impactar en tu bolsillo sobre todo. Pero los gráficos son muy elocuentes y además me voy a apoyar en una serie que publicó la consultora P×Q en el fin de semana largo, que además hace un recorte etario súper interesante. Que en los últimos 10 años la economía argentina no creció ni en términos agregados ni en términos per cápita, es ya un dato que conocemos. Que Mauricio Macri asumió con una inflación que duplicó y que Alberto Fernández a su vez duplicó, más que duplicó la que recibió de Macri, también son datos. Ahora, lo interesante es ver cómo esto lo vive una persona en su trayectoria vital. Y acá tenés, por ejemplo, una placa que muestra un problema que había muy seriamente cuando yo entré en la edad adulta, la desocupación. En el momento en el que mis compañeros y yo decidíamos qué estudiar, era una variable súper importante si había laburo de eso o no. Cosa que es muy distinta hoy cuando la pregunta es ¿dónde se gana guita? O mejor, ¿dónde se gana en dólares? Resulta que la tasa de desocupación había llegado a niveles infernales allí con el quiebre de la convertibilidad en 2001-2002. Estos son promedios anuales, hubo un índice trimestral que dio 21,5%. Y si a eso uno le sustraía los planes de empleo, las ayudas sociales, lo que tenía es que 1 de cada 4 estaba desocupado, en edad de trabajar. Y el desempleo además era prolongado. Había largos periodos de desocupación para todos los que caían en ella. Bueno, esa desocupación cayó con el kirchnerismo y se mantuvo muy por debajo del 10%, hasta que la pandemia la devolvió arriba del 10%. Con Macri aumentó, pero levemente, porque en realidad el daño con Macri fue otro, fue sobre el salario. Ahora, fíjense qué interesante que es este cuadro, porque para alguien que tiene 45 años, su vida adulta tuvo una tasa de desempleo promedio del 11,2. Y eso, a medida que la edad se acorta, se reduce. O sea que para quien tiene apenas 20 años, que apenas vivió 3 años de vida adulta, la desocupación fue un problema sensiblemente menor. Y para quien tiene 30, todavía menor, porque tuvo una desocupación promedio del 8,2, 3% menos que cuando alguien como yo salía al mercado laboral. Si miramos la desigualdad y hacemos el mismo ejercicio que hizo esta consultora, lo que vamos a ver es que la desigualdad había llegado a un nivel intolerable con la salida de la convertibilidad. En un mundo en el que 100 sería lo más desigual y 0 sería perfectamente una distribución del ingreso perfectamente igualitaria. Con el kirchnerismo, nuevamente, esa situación mejora, no tanto como el empleo, porque justamente como no alteró estructuralmente la economía, la desigualdad no se redujo tanto, pero de todos modos la desigualdad pasó a ser un problema menor. Para quien tiene hoy 48 años, el índice promedio de desigualdad fue de 46 puntos, mientras que para alguien que tiene 20 o 30 fue de 42. La actividad económica
puede mostrar lo mismo. Si vemos la variación del PBI por año en la siguiente placa, lo que vamos a ver es que hay más años de los últimos en los que la economía creció que en los que cayó. Esto desde 1994, pero son muchos los años en los que cayó. Ahora, para alguien que tiene 45 años, en su vida adulta la economía creció 2,2% anual. Para quien vivió del kirchnerismo en adelante, que hoy tiene 35, fue del 2,8% anual. Ahora, para los más pibes, lo que se vivió fue un estancamiento. Un estancamiento tremendo. Fíjate para el que tiene 25 años. De estos 6 años que vivió en la adultez, bueno, fueron tremendas recesiones y algunas recuperaciones que no llegaron a compensar lo perdido. El salario promedio permite hacer el mismo ejercicio y muestra hasta qué punto se puede terminar aplaudiendo la motosierra. Fíjate, lo que dice Milei del salario promedio en dólares de los 90 es solo el promedio de los trabajadores registrados. En los 90 nació la economía informal y eso fue un gran depresor del salario promedio en general. Pero démosle el changüí de tomar el formal. El formal, que se desploma violentamente, primero se ajusta durante toda la década del 90, que eso es lo que no dice Milei. Desde el principio del 93, que en donde se estabiliza con la convertibilidad, cae indefectiblemente. Hasta el 2001. ¿Por qué? Bueno, porque el desempleo hacía lo suyo. El ejército de reserva presionaba sobre la gente que laburaba y los aumentos no se producían. Es cierto, no había inflación, pero cada vez te pagaban menos. Llegó el punto extremo en el 2001 en el que bajaron nominalmente las jubilaciones. Ahora, el gran ajuste fue después, con la devaluación. Ahí se hundió el salario en dólares a 400, el formal promedio, insisto. De ahí la recuperación fue gradual, pero sostenida, muy sostenida, hasta aquellos $2.000 de 2013, después de la reelección de Cristina Fernández de Kirchner con el 54% de los votos. Ya había empezado el control de cambio, justamente en aquel 2011. Entonces había un dólar paralelo, y si contamos al dólar paralelo, era un poco menos el sueldo. Lo cual es engañoso, porque en realidad los precios siguen más al dólar oficial que al paralelo, y esto bien que lo demostró Alfonso Peratzgay con aquella devaluación inicial que justamente duplicó la inflación el primer año de Macri. Ahora, en estos últimos años, sobre todo durante el macrismo, pero también con Alberto Fernández, se siguió deprimiendo el salario. Y mirá lo que es la experiencia vital de los pibes. Para los que tienen mi edad, el salario real promedio en la vida fue, pongamos, 1.200 o 1.300 dólares, según el dólar que tomemos. Para un pibe fue de 700, si lo tomamos al paralelo. La mitad de lo que tuve yo como promedio salarial en dólares en mi vida. Y lo mismo se puede hacer con la inflación, que es algo, como dijo Álvaro García Linera, enloquecedor, algo que no permite planificar la propia vida, porque el dinero media todas las relaciones sociales. Con la inflación se nota mucho cómo cambian esas experiencias vitales. Y ahí la tenés, bueno, la deflación de la convertibilidad, el pico del 41% en 2002, luego la relativa estabilidad del kirchnerismo hasta que en 2010 empieza a picarse la cosa, pero aún midiéndola bien, esto no es el dato del INDEC, es un dato posta, revisado, empalmado, el de las provincias, el de las consultoras y demás, termina duplicándose con Macri, como les decía, más que duplicándose con Alberto Fernández. Para alguien que tiene 20 años, la inflación promedio anual de su vida fue casi 60%. De vuelta, un desquicio. Para los que ya estamos peinando canas, 21,3%. Para quienes son apenas un poquito más chicos, que salieron al mercado laboral con los albores del siglo XXI, 25%. Nadie la sufrió como estos pibes, que en algunos casos sí, terminaron aplaudiendo a una motosierra que quizás los corte primero a ellos. Me parece que vale la pena más preguntarse por esa trayectoria, preguntarse qué falló de este último proceso, antes que señalar culpables con el dedo entre los votantes de una democracia que cumple 40 años y que hay que cuidar.
Lo que me pregunto adicionalmente a esto es si alcanzaba con esta experiencia vital, si alcanzaba con esta crisis real y si le alcanzó a Milei para ganar, para imponerse en el balotaje, incluso contra las cosas que decía y contra el terror que infundían parte de sus propuestas, con lo disparatadas que eran algunas de ellas. ¿Por qué tuvo que exagerar ayer? ¿Por qué, en vez de hablar de la inflación del 150%, que ya es un suficiente argumento para un 55% de la población, para elegirlo a él por encima de Massa, habló de una inflación del 15.000%? ¿Por qué, si Alberto Fernández aumentó la pobreza del 35 al 40 o al 42, 43, según qué trimestre tomemos de este año, alcanzaba para no elegir la continuidad del oficialismo? ¿Por qué él habló del 90? Porque dijo, vamos a terminar con una hiper que va a dejar el 90% de pobres y el 50% de indigentes. Si ya este presente es acuciante. Me parece que la respuesta está en que, así como Macri dijo al principio de su mandato, evalúenme en función de lo que haga con la pobreza, y esa evaluación arroja un fracaso estruendoso porque la recibió en el 27 y la entregó en el 35. Bueno, me parece que Milei no se quiere comparar con este 150 porque sabe que en lo inmediato lo va a aumentar. Y lo va a aumentar bastante. Pero además tiene un sustento teórico lo de Javier Milei, que explica, por ejemplo, por qué dijo 5 veces la palabra ajuste y ninguna la palabra casta en su discurso de Asunción. Uno de los ídolos de Javier Milei, que es Milton Friedman, un economista que le da nombre a uno de sus perros, o sea que está en el bastón de mando, en el bastón presidencial en este momento, escribió lo siguiente: solo una crisis, real o percibida como real, produce un cambio de hecho. Cuando esa crisis ocurre, las acciones dependen de ideas que están disponibles en ese momento. Creo que esa es nuestra principal misión, decía él, la de los monetaristas, la de los ortodoxos austríacos. Desarrollar alternativas a las políticas vigentes, mantenerlas con vida y disponibles hasta que lo políticamente imposible se convierta en políticamente inevitable. Milton Friedman fue el primer economista que usó una expresión que ayer volvió a escucharse, volvió a retumbar aquí desde las escalinatas del Congreso y que creo vamos a escuchar bastante seguido de acá en adelante. Fue el primero que habló del shock. Lo usó para referirse a la dictadura de Pinochet, que no solamente apoyó, sino que además ayudó a estructurar en lo económico con los Chicago Boys, un grupo de economistas que, como él, trabajaban allí en la Universidad de Chicago. Es Friedman el padre de la ultraortodoxia y el experimento de la dictadura de Pinochet fue el que llevó más lejos sus ideas. Pero acá, en este documental, que también es un libro, La doctrina del shock, la periodista canadiense Naomi Klein te cuenta cómo fue que nació esa expresión y por qué se siguió usando de ahí en adelante. So in March 1975, Arnold Harberger and Milton Friedman flew into Santiago. He used a phrase that had never before been used in a real-world economic crisis. He called for shock treatment. He said that he was like a doctor that was going to help a country that was suffering an epidemic, and he was simply prescribing the medicine. Friedman wrote that General Pinochet was sympathetically attracted to the idea of a shock treatment, but was clearly distressed at the temporary unemployment it might cause. It rapidly became clear that Friedman's economic policies benefited the wealthy at the expense of the poor. It was calculated that a family trying to live on the average wage had to spend 74% of its income on bread. Claro, este shock se podía sostener solamente con una dictadura, lo cual contradecía todos los demás principios de
los denominados libertarios en la economía. Pero lo curioso de este experimento libertario, del primer presidente anarcocapitalista, como se jacta de ser Javier Milei, es que empezó hoy con un feriado cambiario estalinista. Mirá, esta mañana, 3 minutos antes de que abra el mercado, el Banco Central, acéfalo, sacó esta nota. Avisó que las operaciones se iban a llevar adelante. A ver, ¿lo tenés animado? Porque así mostramos el título inicial. El mercado de cambios, decía, operará hoy con conformidad previa. Las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades. Esto es la arbitrariedad del Estado llevada a su máxima expresión. Lo contrario a las reglas iguales para todos que propugnó Milei durante toda la campaña y una llevada a fondo de todo el intrincado rompecabezas de regulaciones que armó Massa para tratar de llegar con las cosas más o menos atadas a la elección. ¿Qué terminó pasando? Bueno, un caos. Hoy se vio en todos los home banking a gente tratando de pagar la tarjeta de crédito, algunos advertidos de que mañana va a subir el dólar de referencia, otros porque les vencía hoy simplemente, y los bancos diciendo, no sé a qué dólar cobrarte, amigo. Bueno, algunos se avivaban y ponían a 500, a 550, a 480, y la verdad que no había operaciones, porque lo que hubo fue eso, una discrecionalidad total por parte de un banco central que lo que me dijeron a mí es que hasta las 12 del mediodía había hecho 4 operaciones. Hay que ver a quién, ¿eh? Hay que ver bien a quién. Pero había hecho 4 operaciones a un dólar de 366 en el oficial. Claro, ¿a cuánto se va mañana? Esa es la gran pregunta. Pero antes, ¿qué marco va a tener esa devaluación de mañana? ¿Va a ser un plan de estabilización? ¿Va a tener algún componente heterodoxo? ¿Va a ser un plan al estilo del Fondo Monetario? Simplemente devaluar, subir tarifas y ajustar el gasto para que la economía se frene y entre en una estanflación. Hay un economista que justamente trabajó en el Fondo Monetario durante mucho tiempo, que se llamaba Rudy Dornbusch, que es el que en 2001 propuso que Argentina deje de tener Banco Central, que lo administre un comité de expertos extranjeros. Sí, a ese nivel llegamos cuando tocamos fondo los argentinos. Bueno, Dornbusch escribió con un colega un célebre paper por los años 80 que hoy exhumó Emanuel Álvarez Agis, de la consultora P4Q, justamente el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof. Tiene un esquema muy simple de cómo son los planes de estabilización. Él decía, hay que hacer 2 preguntas. ¿Incluyen política de ingresos? ¿Incluyen ajuste fiscal? Por política de ingresos se entiende cualquier intento de intervención sobre alguna variable importante que la retire de la oferta y la demanda. O sea, por ejemplo, la convertibilidad que fijó el valor del dólar y lo ató, del peso y lo ató al dólar. Por ejemplo, medidas que vayan a compensar una devaluación y redistribuir los frutos de eso, como fue, por ejemplo, el plan de la Baña en 2002 o el de Krieger-Bacena antes, con Onganía. Bueno, a esos Dornbusch, que es un ortodoxo, los llama heterodoxos. Así fue, por ejemplo, el plan de Israel para derrotar la inflación. Así fue el plan real de Fernando Enrique Cardoso. Así fue la convertibilidad. Así fue el plan austral de Surril también. Los ortodoxos, ahí está mal hecho el gráfico, pero los ortodoxos son los del Fondo Monetario puros. Los que no incluyen ajuste fiscal, para Dornbusch eran poetas. Y los que no incluyen política de ingresos, para Dornbusch eran magos. Acá, hace un año, vinieron 2 economistas del oficialismo que proponían planes de estabilización. Uno de ellos justamente era Emanuel Agis. Decía esto, hace un año, escucha. No da poquito. ¿Qué es una bomba, insisto? Te lo digo rápido. Mi impresión. Voy a decírtelo rápido y admite discusiones, preguntas, dudas. Sí. Hay que devaluar. Hay que subir las retenciones. Hay que subir el salario más que lo que devaluás.
y hay que subir las tarifas más que lo que subís el salario. Y al otro día, sí, hay que congelar todos los precios de los bienes durante 6 meses. 6 meses de congelar un nuevo combo de precios relativos. Exacto. Muy distinto, que me sea mucho más caro usar la luz y el gas. Pero mucho más barato comer, vestirte y comprarte un aparato electrónico o un electrodoméstico. O un auto. Y viajar afuera o comprar dólares para ahorrar. Sí. ¿Cómo haces para que esa devaluación no le pegue al poder adquisitivo? Porque te acabo de decir que subís el salario más que lo que subís la devaluación, más que lo que devaluás. Pero además... ¿Y no se retroalimenta? Pero además, estás poniendo retenciones. O sea que el salario va a subir más en comida que en ropa. Claro. Hay un desafío político ahí, ¿no? Que Desafío político, económico, técnico. Y yo te lo estoy diciendo en 3 oraciones. Soy consciente que es complejo. Soy consciente que el desafío político es, digamos, máximo. Porque acá hablas de subir las retenciones y te empiezan a cortar la 9 de julio. Bueno, acá hay un desafío importante que se le va a plantear a Javier Milei también. ¿Hasta dónde llevar el dólar? Porque si se queda corto con la devaluación, si le hace caso a Guillermo Franco, por ejemplo, que dijo en 600, 650 está bien el dólar oficial, corre el riesgo de que los exportadores no liquiden. De hecho, Massa ya había devaluado para ellos hasta ese nivel y no le estaban liquidando. Desde el balotaje que no suma un solo dólar a las reservas. Otro economista heterodoxo, en este caso a la izquierda de Emanuel Álvarez Agis, es Andrés Aciaín, que vino y dijo, sí, esos planes son planes que se han hecho y que en algunos casos han funcionado, pero la variable objetivo tiene que ser el salario, la recuperación del salario. Repito, eran 2 alternativas a la mano de Sergio Massa cuando apenas había asumido. La decisión del oficialismo fue otra, fue encarar la campaña, no la estabilización. Aciaín nos decía lo siguiente. Nosotros lo que planteamos es al revés, es ir a un congelamiento de todos los precios de la economía, incluyendo el dólar y las tarifas. Ese congelamiento, la idea es que genere un periodo de estabilidad artificial. Nosotros ponemos 3 meses, podrían ser 6, pero nosotros ponemos 3 meses como diciendo lo mínimo que podemos llegar a acordar en Argentina con algún consenso social y político, 3 meses de estabilidad. ¿Y alcanzan los dólares para sostener el dólar congelado, para vender los dólares que pide el mercado? Sí, sí, digamos, el dólar oficial regulado con un congelamiento total de todos los precios se puede. Hoy estamos devaluando lo que aumenta la inflación, o sea que si vos parás todos los precios podés poner el dólar en sintonía. Sin gastar reservas. O gastando las mismas que estamos gastando ahora. En eso no habría la diferencia. ¿Y después de eso? Después de eso nosotros lo que decimos es, hoy qué día qué pasa, la inflación, el salario, un sindicato va a pedir un aumento del 100% para empatar a la inflación. Vos tenés... Los más poderosos pueden, los otros no. Sí, vos tenés alquileres que ya de por sí el año que viene van a aumentar un 100% porque están indexados al por año el índice de locación por el año anterior, tenés así jubilaciones, tenés así créditos, tenés así depósitos, o sea, tenés toda una economía indexada, de hecho. Entonces nosotros decimos, durante el periodo de congelamiento, romper toda esa indexación, reajustar alquileres, reajustar la paritaria, reajustar las tasas de interés, todo. Esto, nos decía Aciaín, es lo que hizo Helbard con su plan de estabilización heterodoxo, el pacto social. Ni a uno ni al otro lo escucharon. Lo que decidieron hacer fue parche sobre parche y sobre todo una gran transferencia de ingresos hacia los banqueros con la suba de la tasa de interés que dispuso Massa apenas asumió y hacia los exportadores con esa prerrogativa de poder vender su dólar mucho más caro que todos los demás. Ahora Milei dice que no hay alternativa y desecha todo tipo de intervención sobre los ingresos en el altar de la ortodoxia más pura. Dijo 4 veces ayer, no hay alternativa. La fórmula de Thatcher en el 79, incluso le puso un acrónimo, TINA, There is no alternative. Claro, también advirtió Milei la consecuencia de ese ajuste ortodoxo. Lo dijo. Dice que va a haber estanflación.
La estanflación es el mecanismo a través del cual el Fondo Monetario dice que se resuelven todos los problemas. Primero, un shock, devaluación, aumento de tarifas, suba la tasa de interés, hace que los precios suban más de lo que venían subiendo. Pero después el ajuste fiscal seca la plaza de pesos, la emisión cero también lo hace, y de esa manera la economía se frena, caen las importaciones, porque además el dólar subió y se encarecieron las importaciones, y así se resuelve tanto el déficit fiscal como el déficit comercial. Eso, en teoría, como le dijo Alberto Fernández a Milei en esa afable reunión que tuvieron en Olivos. El problema es la práctica. Y en la práctica en Argentina esto nunca ocurrió. Lo que termina pasando es que la crisis empieza a morderse la cola, que se recauda menos, que el ajuste fiscal tiene que ser cada vez más grande y que esto afecta severamente a la población. En algún momento, eso se hace inviable políticamente. Lo cual nos lleva a la pregunta clave. ¿A cuánto se va el dólar mañana? Porque están demorando el anuncio. Yo no sé si van a hacer otro feriado estalinista mañana, si van a esperar hasta que a las 5 de la tarde hagan el anuncio, si lo van a pasar para el miércoles ya directamente. Pero la gran pregunta es, ¿a dónde van a ubicar el dólar oficial? Si ya renunciaron a que haya uno solo, porque va a seguir el impuesto país, probablemente incrementado, y porque van a seguir los controles de capitales. Acá se lo ve a Toto Caputo junto a sus dos escuderos, Santiago Bausili y Pablo Quirno. De Bausili les hablé la semana pasada de sus problemas con la justicia, cómo justo a tiempo le revocaron el procesamiento que tenía por haber beneficiado al Deutsche Bank, de donde viene de trabajar en Wall Street. Hoy no había llegado a asumir en el Banco Central y por eso, con esa excusa, dijeron no pudieron hacer los anuncios. Pablo Quirno va a ser el secretario de Finanzas, o sea, va a estar encargado de la toma de deuda. Esto se conoció esta tarde. Pero hay otro funcionario importante que es el que sabe de macroeconomía, entre todos ellos, que son traders. ¿No? No lo digo yo, lo dijo Alejandro Werner, el ex jefe para América del Fondo Monetario. Él se llama Pablo Cotani. Y acá lo tienen. Perdón, Joaquín Cotani. Joaquín Cotani fue hace mucho tiempo funcionario en el área de finanzas del menemismo. Lo reivindicó Caputo como uno de los artífices del periodo de más estabilidad del 1 a 1. Y Cotani es partidario de un plan de estabilización curiosamente heterodoxo. Vean lo que escribió en 2018 cuando empezaba a desmoronarse el modelo macrista, cuando Caputo, quien va a ser ahora su jefe, ya había sido eyectado. También Pablo Quirno, ¿no? el escudero de Caputo. En ese momento, en junio de 2018, Cotani escribió esto: devaluación compensada, única alternativa de ajuste solidario. Cotani reivindicaba no la devaluación de Lavagna, compensada con retenciones, sino la de Krieger-Bacena, sin importarle que fuera de una dictadura. Lo que destacaba es que la depreciación nominal del peso se podía compensar con un aumento de las retenciones a las exportaciones y reducción de los aranceles y otras barreras a las importaciones. Eso, dice él en esta nota de ámbito, fue implementado con éxito entre el 67 y el 70 por Krieger-Bacena. En realidad extendió un poco el periodo porque a Krieger-Bacena se lo llevó puesto el cordobazo en el 69. Pero es cierto que del 67 al 69 bajó la inflación y creció la economía. ¿Por qué? ¿Qué hizo Krieger-Bacena? Aumentó el dólar de 250 a 350 pesos, puso retenciones del 30 para captar toda la diferencia de renta que obtenían ahora los exportadores y un impuesto del 80% a quienes tenían dólares, sobre todo bancos y financieras, el 80% de esa diferencia de cambio. Vaya heterodoxo Krieger-Bacena al lado de lo que después hicieron Sturzenegger, Duhovne, Macri y el mismo Caputo. Ahora la pregunta es, ¿Cotani va a imponer este componente heterodoxo en los anuncios que vamos a conocer mañana? ¿O va a inclinarse más Caputo por el recetario fondomonetarista que aplicaron los que lo desalojaron del poder?
en aquel 2018. Todavía falta conocer los anuncios y creo que va a valer la pena verlos en detalle. Pero si son como se anticipa, o sea, devaluación y ajuste fiscal como anclas y después que todo se acomode según lo que diga el mercado, lo más probable es que termine como terminó siempre. Como todos los planes ortodoxos que ya fracasaron, incluido el de Macri. Porque Toto Caputo era tratado como un mago, volviendo al cuadrito de Dornbusch. Era tratado como un mago mientras traía dólares, dólares y dólares de deuda. Ahora Caputo, sin dólares, corre riesgo de ser un mago sin galera ni conejos.